Continuamos con esta reflexión del medio ambiente y realmente conocer qué sucede. Muchas veces estamos tan bombardeados y asustados acerca de temas como calentamiento global, se acaban los recursos, toda esta corriente fatalista que nos asusta, pero a la vez nos tiene que ocupar y preocupar, como se dice realmente en México. Tengo el honor de presentarles al biólogo o ingeniero, disculpe usted, no Carlos Alonso. Bienvenido aquí a Reto Proactivo. Me encanta porque eres amigo, colega y un chavo muy comprometido con el medio ambiente, sin importar tu edad y, bueno, ser súper joven, y ya eres un promotor en la ciudad de Puebla y a nivel nacional que le preocupan estos temas. Entonces, pues hoy queremos hablar contigo. Así es, Alo. Pues mira, el tema da para mucho por dónde cortar, ¿no? Pero creo que sí hay que empezarnos a enfocar un poco más en cómo podemos buscar aquellas alternativas o soluciones que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos, ¿no? Bien lo decía hace ratito Susana, ¿no? Tenemos un problema ahorita muy grande. Tenemos un bombardeo de información que nos llega generalmente a la parte del sentimiento, de la emoción. De repente nos toca, nos pega y ¡ay, qué triste que se esté extinguiendo una especie! O qué triste que se inundaron en X lugar. O me da mucha felicidad ver el nacimiento del nuevo león en el zoológico de quién sabe dónde, ¿no? Pero siempre se queda en una situación muy sentimental y emocional. Creo que acá el punto es cómo pasamos de ese tema emocional al tema de la acción, ¿no? A final de cuentas. Y para eso pues tenemos que empezar a pensar en cuál es el marco que tenemos a nivel, por ejemplo, de políticas públicas, cuál es el marco que tenemos a nivel de acción de dónde están los sectores involucrados, ¿no? Sectores, por ejemplo, la iniciativa privada, las instituciones académicas, el mismo gobierno y la sociedad civil organizada para poder actuar, ¿no? Esos puntos, encontrarlos, de repente resulta complicado y difícil, pero me parece que el tema del medio ambiente, de sustentabilidad, nos une a todos. Entonces, por ahí creo yo por donde podemos empezar ya a hacer cosas. Carlos, a mí me encantaría que nos platicaras este escenario real, ¿no? Porque hemos tenido en el set desde académicos de la Universidad de las Américas Puebla donde nos dicen, no es cierto, ciertos temas es como muy tema mediático, es decir, el sobrecalentamiento global sucedió en los 80s y en 90s y 2000, ni siquiera hay manifestación de eso, es un tema industrial político. Otros dicen, bueno, hay este debate, se están acabando los recursos, vemos cosas críticas, ya no hay bosques, y creo que hay mucho fatalismo, ¿cómo decirlo?, meteorológico, es decir, si vivimos en México, ves un huracán, seguro se está acabando el mundo, pero pues hay tantos, y bueno, mi mamá siempre me dice, es que imagínate, Alona, en la antigüedad no había medios, entonces si un volcán tenía erupción o había miles de catástrofes, no te enterabas, pero la cosa estaba mucho más dura. Me gustaría preguntarte a ti, que si eres especialista en esto, ¿cuál es un poco la verdad? Pues mira, a final de cuentas el manejo de la verdad como tal es complicado porque todos entendemos nuestra realidad desde donde nuestros pies están pisando, ¿no? Por ahí dice, es una frase muy utilizada, ¿no? Los ojos ven desde donde los pies pisan. Es imposible tener una visión o una versión de la realidad desde los países del norte para decirle a los países del sur qué tienen que hacer, o al revés, ¿no? O un país industrializado a un país que está en vías de desarrollo, que también es debatible decir si estamos en vías de desarrollo y a qué desarrollo queremos llegar, ¿no? Entonces, creo que sí hay una situación de repente mediática, eso es cierto, ¿no? No tanto en la situación del preocuparse, porque ya de nada sirve preocuparse, como lo dijo hace rato también Susana, ¿no? Porque pues sí, te preocupas porque tienes la información ahí, las noticias, pero no haces nada. Entonces, a ese punto de solamente los medios para decirnos que estamos mal, creo que tiene su razón de ser, pero también puede ser un llamado a la acción. ¿Y a la acción por qué? Porque si algo es cierto, ¿no? Los estudios nos han estado diciendo en los últimos años que estamos teniendo una pérdida de recursos, una pérdida de ecosistemas, estamos modificando la química del planeta, ¿no? Porque eso es algo cierto, ¿no? Estamos modificando los ciclos biogeoquímicos que les dicen de la Tierra, el tema del agua, el tema del del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del metano, del nitrógeno, de muchos otros elementos que tienen ciclos en la Tierra, ¿no? Y que eso hace que se mantenga la biosfera, ¿no? Que es donde vivimos todos, nosotros, los seres humanos y animales y plantas. Pero creo yo que de repente tenemos ahí una situación de malentender o de ponerle un mote a todo de un problema en específico. El tema del cambio climático es algo clarísimo, ¿no?
tú bien lo decías, si ahorita tenemos el día soleado y mañana llueve, es el cambio climático, ¿no? Desgraciadamente los medios hacen eso, ¿no? El exceso de información y de información que no es veraz hace eso, que la gente se confunda, que la gente no entienda un concepto, que la gente ni siquiera se preocupe por analizar el concepto o las cosas, sino memoriza nada más, ¿no? Y entonces, si el periodista pues más visto en las noticias en México dice que es cambio climático, pues todo el mundo va a repetir como perico que es cambio climático lo que está pasando, y no necesariamente, ¿no? Hay diferentes condiciones. Antes no había tampoco los medios para decir exactamente en tiempo real lo que estaba pasando en todos lados, ¿no? Antes era una situación de pues esperarse a ver cuándo llegaba la noticia y enterarse de cómo habían pasado las situaciones y qué era lo que estaba aconteciendo, y ahora no, ahora todo es rápido. Es que antes vivías el pasado, sí. Hoy vives el presente, futuro y superfuturo. Exactamente, ¿no? Entonces es facilísimo enterarse de una erupción volcánica que hubo hace 2 o 3 días, o de un sismo, o de una inundación, y espantarse, ¿no? Y espantarse y tomar acción también, como se mencionaba hace rato. Los mexicanos somos buenos para eso. Desgraciadamente eso es una situación de actuar ya con el problema encima, ¿no? Y una situación de prevención es lo que nos ha faltado. Luego entonces, resumiendo un poquito, oyéndose un poquito hacia la pregunta que me hacías de si es verdad, si no es verdad, si cuál es la realidad que estamos viviendo actualmente, creo que el ser humano en su intención de encontrar cierta calidad de vida, ¿no? Pues sí ha modificado las condiciones del planeta. ¿Cuánto las ha modificado? Pues las ha modificado suficiente, por ejemplo, para que ciertas especies empiecen a extinguirse. Y eso quiere decir que está habiendo un desequilibrio a final de cuentas, ¿no? El mundo, como lo concebimos y como lo hemos entendido y como se ha estudiado, es un sistema, por así decirlo, abierto, en el cual están interactuando diferentes elementos. Uno de ellos es el ser humano, pero los otros son los animales y plantas, y los otros son productos que podemos obtener de la naturaleza, o servicios ambientales que nos puede dar la naturaleza. Y el problema aquí es que son interdependientes. Si falta uno, todo lo que está en el sistema adentro puede empezar poco a poco a desequilibrarse y a perder el sentido y a tender al caos, ¿no? Es que eso es como realmente es la parte que asusta, ¿no? Porque no hay, creo que esta codependencia en el razonamiento humano en algunas personas de decir, bueno, si se extinguió una especie pero fue en África, pues no pasa nada porque es allá, o sea, ahí sí hace calor y pues siempre ha pasado. Cuando, como tú dices, es como el efecto mariposa, o sea, hay toda una interacción donde está de por medio. A veces, ¿sabes? Yo reflexiono, un tema independiente, el cine. Cuando uno quiere saber cómo está la sociedad, con ver más o menos la cartelera, puedes analizar qué ideas están permeando. Ahora ya la tendencia son, bueno, si antes la tendencia era el fin del mundo, ya lo pasamos y no se acabó, pues no se pudo, ¿no? Entonces ahora empezamos a ver todas estas películas futuristas de 2040, 2050, ciudades destruidas, abandono, erosión absoluta, pero 5 de 10 películas son de eso. Entonces como que te pones a pensar, ¿por qué la necesidad de difundir este apocalipsis futuro si tienes un presente en el que podrías estar trabajando, ¿no? Y eso como que me preocupa porque bien claro se ha dicho que lo que el cine presenta evidentemente décadas después llega, ¿no? Sí, yo creo que puede ser de las dos cosas. Una puede ser presentarnos una visión del futuro que puede ser real, y la otra es presentarnos una visión del futuro para que tengamos un llamado a la acción, ¿no? Porque también de repente ya empezamos a escuchar, y en esta situación del cine es muy interesante, y de muchos otros ambientes, ¿no? Gente que le está entrando al tema de sustentabilidad, al tema de medio ambiente, o de principio a una situación del tema de ecología, ¿no? Y que se mete más a estudios de la naturaleza y cómo pueden modificarse estas cosas para tener un equilibrio en la vida silvestre o en espacios naturales. Y en el cine también ya hay, ¿no? O sea, tenemos algunos artistas que están metidos en este tema, y es muy interesante cómo podemos hasta seguir en qué proyectos se meten y en cuáles deciden estar, y eso también nos puede hablar como de un discurso que nos están dando a través de una película, o gente a través de un programa de televisión, o gente a través de un libro, o de un blog en una página de internet. Entonces
creo que hay que empezar a escuchar a este tipo de personas para poder analizar de verdad qué es lo que está pasando y qué es lo que está sintiendo la gente de su realidad. Los científicos pueden cantar misa y está perfecto, pero muchas veces también lo hacen bajo condiciones limitadas y parámetros, ¿cómo decirlos?, controlados, ¿no? Vamos a estudiar algo sobre esto y en una situación de un sistema cerrado y controlado en donde si le quitamos A va a pasar esto y si le quitamos B va a pasar esto y esto y lo otro. Pero la realidad es diferente. A veces la realidad puede sacarnos, por ahí dice un filósofo Ilya Prigogine, que son propiedades emergentes. O sea, son cosas que pasan de repente, de que un sistema empiezan a interactuar diferentes elementos y sale algo, ¿no? Sale algo como las protestas actualmente en muchos países sobre diferentes temas, porque hay temas que tienen que ver con las libertades, hay temas que tienen que ver con los recursos naturales, o sea, las guerras que se han dado en Medio Oriente son por eso, ¿no? Agua y petróleo. Y hay otros temas que tienen que ver de tipos religiosos o tipos de creencias, pero pues a final de cuentas son elementos que salen de la realidad de repente. Carlos, son temas como bien importantes porque entonces valoramos el medio ambiente como un esquema importante que tiene un inicio, una causa, una consecuencia y una retroalimentación. Nos vamos a ir a corte comercial y regresando exploraremos más a fondo estos temas. Les recordamos que Reto Proactivo es hecho gracias a todo el apoyo de Grupo Proactivo Mexicano AC, Ultravisión y Rojo Luz Espacios Amigables. Regresamos, acompáñenos.